Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos de tu parte, porque tú has sido muy bueno para nosotros, para con nosotros, Señor. Sabemos que conoces nuestras necesidades y peticiones. En esa fe y confianza, Señor, estamos aquí en tu casa, rogándote ahora que hables a nuestra vida a través de la revelación de tu palabra, Señor. Y yo te ruego que tú contestes las peticiones y supla las necesidades de tus hijos en todo sentido, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la bondad de Dios. Muchos de nosotros hemos creído que la bondad de Dios es temporal, como que a veces Dios es bueno con nosotros y a veces no es tan bueno con nosotros, sobre todo cuando enfrentamos adversidades o estamos pasando cosas contrarias a lo que nosotros deseamos. Todos deseamos tener un buen vivir, pero cuando enfrentamos o recibimos cosas contrarias a lo que estamos deseando, podemos llegar a sentir como que Dios ha pausado su bondad o que la bondad de Dios se fue hacia otro lado. Quiero decirte algo, esto no puede ser así, porque Dios siempre es bueno. La bondad de Dios es constante, todos los días Dios es bueno. Y la bondad de Dios nos alcanza a todos los seres humanos. Mateo 5:43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta escritura nos enseña algo importante. Sin importar si somos malos o somos buenos, la bondad de Dios está sobre nosotros, porque Dios es bueno. El problema es que creemos o hemos creído que la bondad de Dios sobre nosotros se refleja cuando Dios concede nuestros deseos, cuando Dios contesta nuestras peticiones, cuando nos añade las cosas que nos hacen falta. Ahí creemos que la bondad de Dios se manifestó en nuestras vidas. No siempre es así. No siempre Dios manifiesta su bondad con dádivas, con bendiciones materiales, con sanidades o con milagros. El Salmo 145:17 dice: el Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. Hablando de todas las acciones, no nada más de todo aquello que nosotros consideramos bueno. La bondad de Dios no solo se manifiesta en las bendiciones materiales, su bondad se puede manifestar también guiándonos a través de las adversidades. La bondad de Dios no depende de nuestras circunstancias. Dios no deja de ser bueno porque según nosotros nos está yendo mal. Dios no es bueno porque somos felices. Dios por naturaleza es bueno. Dios es bondadoso. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esto pudiera implicar una contradicción al concepto de bondad. ¿Por qué? Porque Dios dice: cuando pases por las aguas, ¿por qué no me evita las aguas si Dios es bueno? Pero su bondad se manifiesta también en su presencia con nosotros cuando enfrentamos la adversidad. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. El que Dios esté con nosotros, el que a pesar de que hayamos enfrentado diferentes dificultades o adversidades, no quiere decir que Dios no es bueno. Porque muchos dicen, sí, yo sé que Dios está conmigo, pero no lo veo. Veo todo lo contrario a lo que estoy esperando recibir de Él. El que Dios esté con nosotros a pesar de nuestras adversidades es una manifestación de que Dios es bueno. Pero como te decía, dice, cuando pases por el fuego, nadie quiere pasar por el fuego. Nadie. Lo que Dios está diciendo es que no solamente en la paz, en la tranquilidad, sino en la adversidad, en la tribulación, su bondad está con nosotros. Dios en su bondad siempre nos guía, pero muchos de nosotros creemos que Dios nos va a guiar al éxito. Tenemos un problema o un proyecto, oramos, Señor, ayúdanos, que todo salga bien, que salga mejor de lo que planeamos, abre puertas, prospéranos, bendícenos. Y esa es la guianza que nosotros estamos esperando de parte de Dios. Que Dios me guíe a la paz que necesito, que Dios me guíe a la sanidad que necesito. Quiero decirte algo, Dios siempre nos guía, pero Dios nos guía al arrepentimiento. Y eso es algo que a veces no alcanzamos a entender. Porque si decimos o sabemos que Dios es bueno, pero no en el concepto de bien que nosotros tenemos. ¿Por qué Dios dice, cuando pases por los ríos o por las aguas, yo estaré contigo? Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Porque el concepto de bien, de bondad, de lo bueno de Dios es muy diferente al nuestro. Dios dice, necesitas pasar por las aguas. Necesitas pasar por el fuego, necesitas sentir el agua hasta el cuello, necesitas sentir el calor fuerte de la lumbre. Pero yo siempre estaré contigo. No te vas a ahogar, no te vas a quemar, pero yo estaré contigo porque soy bueno. Entonces Dios siempre nos guía, pero nos guía al arrepentimiento. Y en ocasiones, para que algunos nos arrepintamos, Dios necesita poner nuestro mundo de cabeza para que podamos vernos impotentes. Porque algunos somos demasiado necios para entender con la enseñanza de la palabra. ¿Cuántas cosas hemos escuchado en esta congregación? Ya no hablemos en la radio cristiana, en videos cristianos, no solamente en esta congregación cuando vienes. ¿Cuántos principios de la palabra de Dios, cuántos mandamientos hemos escuchado, pero no hemos decidido obedecerlos o ponerlos por obra? Por eso digo, algunos somos demasiado necios, que no basta con la enseñanza, no basta con la instrucción. A veces es necesario que nuestro mundo esté de cabeza. Y si así es, Dios lo va a poner de cabeza, pero siempre estará con nosotros. Necesitamos nosotros entender que Dios nos va a guiar siempre al arrepentimiento. ¿Qué es esto? A que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Algo que no debemos olvidar
cuando enfrentamos alguna tormenta, es que los ojos de Dios están sobre nosotros y que el propósito de la tribulación, de la prueba, de la aflicción, de la adversidad, no es acabar con nuestra vida, sino transformar nuestra manera de pensar. Segunda a los Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pongamos atención en el verso 17. La tribulación es momentánea y es leve comparada a lo que pudiéramos recibir si nosotros no nos arrepentimos. A veces sentimos tener el problema más grande del mundo. A todos nos pasa. ¿Cuántos podemos voltear hacia atrás? Hace un año, 5 o 10, creías tener el problema más grande del mundo, pero hoy te ríes de esos problemas. Y los problemas más grandes del mundo los tienes hoy. ¿Cuántos sentimos eso? ¿Cuántos hemos sentido eso? Pero el propósito de la tribulación es producir en nosotros un fruto de parte de Dios. Lo dice en el versículo 17. El fruto de la tribulación es que en nosotros se manifieste un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿A qué se refiere esto? Recordemos que la palabra gloria se refiere a la presencia de Dios o al poder de Dios. Entonces, cuando estamos en adversidades o tribulaciones, cuando parece que la bondad de Dios se alejó de nosotros, lo que Dios quiere producir en nosotros es un estilo de vida en el cual Él se manifieste con todo su poder en nuestras vidas. Generalmente cuando estamos atribulados no podemos discernir esto. No vemos la bondad de Dios por ningún lado. Pero si la tribulación produce en nosotros más presencia de Dios o una manifestación más grande del poder de Dios, entonces cuando estamos atribulados seguimos estando bajo la bondad de Dios. Solamente tenemos que mantener nuestra fe en Dios en medio de la tribulación. ¿A cuánto les gustan las promesas de Dios? ¿Por qué nos gustan las promesas de Dios? Porque Dios cumple lo que promete. Siempre lo cumple. Pero el Señor Jesús también prometió cosas no tan agradables. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Esa es una promesa. ¿Cuántos estamos en el mundo? Si no estás en el mundo, ¿dónde estás? Estamos en el mundo. Y el Señor Jesús dice: te prometo que vas a tener aflicción. Esa promesa no nos gusta. Pero cuando estamos en la aflicción, a veces tratamos de vencer la aflicción. No podemos. Porque la aflicción es causada por el mundo y vivimos en el mundo. Pero el Señor Jesús añadió: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos que enfocarnos en mantener nuestra fe puesta en Jesús. Él es el que vence al mundo y por consecuencia la aflicción se va de nuestras vidas. No tenemos que pelear contra nada ni contra nadie. Nuestra lucha es permanecer firmes en la fe, creyendo y esperando que Dios cumpla su palabra en nuestra vida.
¿Cuántos de nosotros hemos querido ver milagros en nuestras vidas? Yo he escuchado personas que me dicen, pastor, yo quiero que Dios haga un milagro en mi vida. Y yo le digo, no, no lo quieres. No, pastor, sí quiero que Dios, no, no quiere, no sabes ni lo que estás pidiendo. Porque algo que no podemos negar es que para que un milagro de Dios se manifieste en nuestras vidas, necesitamos estar en una situación en la que nada ni nadie nos pueda ayudar. No quieres estar ahí. Damos gracias a Dios cuando nos hemos encontrado en una situación así y Él hace un milagro. Pero a veces decimos, Señor, si eres bueno, quiero ver milagros en mis hijos. Ten cuidado lo que estás pidiendo. Quiero ver milagros en mi casa. Ahora, si tus hijos están perdidos, bueno, en el sentido, quiero ver milagrosamente que se arrepientan y tomen el buen camino. Quiero ver milagros en mi matrimonio. Bueno, si tu matrimonio está destrozado, ora de esa manera. Pero si no, no oremos de esa manera. Porque para que suceda un milagro, quiere decir que nada ni nadie pudo hacer algo por la situación, por la persona. Solamente Dios. Cuando nos encontramos en esas situaciones desesperantes, Dios se mueve poderosamente en nosotros si nuestra fe se mantiene en Él. Es decir, si no dudamos de Él. ¿Cuántos se acuerdan antes de ascender al cielo? El Señor Jesús le dice a Pedro, antes de pasar todo el proceso, le dice, Pedro, el enemigo ha pedido permiso para zarandearte como al trigo. Pero yo hice algo. ¿Cuál sería la respuesta o la acción que nosotros consideramos que Jesús debería de hacer? Si el Señor Jesús viene y me dice, Cachino, el diablo ha ido a pedir permiso para darte una buena zarandeada, yo diría, pero ya lo reprendiste. Pero le dijeron que no, le negaron el permiso. No, el Señor Jesús no dice eso, le dice, Pedro, en medio de la zarandeada que te va a pegar el diablo, yo he rogado que tu fe no falte. ¿Qué es eso? Es la bondad de Dios. Esa es la bondad de Dios. Porque para el que cree, todo le es posible. A veces no lo entendemos. A veces no lo alcanzamos a percibir de esa manera. Y en medio de la adversidad o tribulación, en medio de la tormenta, empezamos a dudar si Dios es bueno. Y sobre todo hay gente que conoce tu fe y te dice, pues no que Dios está contigo, no parece. Pues no dices que Dios te ama, parece que te odia. Y todas esas voces, más la voz del enemigo, a veces nos hacen perder la fe y comenzamos a dudar. Pero Dios nos dice a través de Santiago en el capítulo 1, verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A veces nos sentimos los más amados por Dios, a veces nos sentimos que ya se nos fue, nos ha olvidado.
A veces nos sentimos tristes, deprimidos. No entiendo, nunca entenderé ese estado en Facebook de un cristiano. Fulana de tal se siente depre, triste. ¿Acaso no nos basta el amor de Dios? Entonces, no piense el que dude que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando vemos o enfrentamos las adversidades, tenemos dos opciones. Ver o sentir, creer y declarar que ya te cargó el payaso, o decir, Señor, esta es una oportunidad perfecta para que repose en mí un más y excelente peso de tu gloria. Dios, estás, no estoy o siento, no, Dios, estás ante una oportunidad perfecta para hacer un milagro y la gente te glorifique. Eso es tener presente y saber que la bondad de Dios es siempre con nosotros. Porque cuando más difícil es la prueba, más debemos de confiar en Dios, sobre todo porque sabemos que Dios es bueno. Hay ocasiones que no sabemos qué hacer. Como familia enfrentamos retos imprevistos. A veces los hijos, a veces la esposa pregunta, alguien pregunta, ¿y qué vamos a hacer? No sé, pero sé algo. Dios es bueno. El Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, nuestro Dios es bueno y está con nosotros. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Lo que sé es que Dios es bueno. Tenemos que aprender a descansar en la bondad de Dios en medio de la angustia, de la adversidad, de los problemas. El Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Fíjate cómo el salmista nos dice la importancia de no dejar de creer en Dios, de no dejar de creer que vamos a ver, a disfrutar de la bondad de Dios. Si nosotros dejamos de creer, vamos a desmayar. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. No solamente creer, sino la voy a ver. La voy a recibir. Va a ser tangible la bondad de Dios en mi vida. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Otra cara de la bondad de Dios es fortaleza en el día de la angustia. Y una vez más, si ponemos atención, esta escritura no nos dice que Jehová en su bondad evitará la angustia, sino dice que en medio de la angustia nos va a fortalecer. Si estamos en angustia, en adversidad, en pruebas, en problemas, esto no quiere decir que Dios ha dejado de ser bueno o que su bondad nos ha abandonado. La bondad de Dios nos fortalece en medio de la angustia. Pero también la bondad de Dios
nos trae consuelo, nos trae guía, nos trae esperanza. Entonces, dejemos de creer que Dios es bueno porque estamos felices. Dios es bueno aunque estemos tristes. Hay ocasiones que no sentimos ganas de cantarle a Dios, de alabar a Dios, de adorar a Dios. He tenido un día, una semana terrible, pero no le cantamos porque nos sentimos bien o porque nos sentimos amados. Le cantamos porque Él es digno, es decir, Él se merece toda la alabanza y toda la adoración. No le cantamos porque somos santos, porque no hemos pecado. Le cantamos porque Él es digno de ser alabado. Y su palabra dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, Dios es bueno y siempre está con nosotros. Dios es bueno, aún en la tristeza, aún en los momentos difíciles. Su bondad nos fortalece, nos consuela, nos guía y nos da esperanza. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayuda, mi ayudador, no mi ayudante. ¿Cuántas veces hemos orado y le damos órdenes? Dios, cámbialo. Dios, esto. Dios, quítale lo otro. Dios, Espíritu Santo, tócalo. Espíritu. No es tu ayudante, es tu ayuda. Y la actitud debe de ser en humildad. Si Él es mi ayuda, entonces yo me acerco a Él en humildad, esperando que me ayude. Y su ayuda se va a hacer como Él dice que se va a hacer. Dios es nuestro ayudador. Debemos de aprender a esperar que Dios haga las cosas como se deben de hacer. Cuando nosotros reconocemos la bondad de Dios en nuestras vidas, no importa nuestras circunstancias, nuestra economía, nuestros sentimientos, cuando reconocemos que Dios es bueno, esto nos ayuda a vivir en paz y a tener una fe puesta solamente en Él. Porque no depende de mi circunstancia, depende de su naturaleza. Y la bondad de Dios, como te dije al principio, es constante. No se pausa. No se pausa. Algunas veces he pensado y lo he dicho, si antes cuando no lo conocía, cuando no leía la Biblia, cuando no oraba, cuando no lo había aceptado como Señor y Salvador, tuvo compasión de mí, tuvo misericordia de mí. Muchas veces, cuánto más ahora que me estoy esforzando por agradarle. Pero a veces decimos, uy, ¿eso que soy su hijo? Cuando nosotros le decimos, te recibo como Señor y Salvador, la mera verdad, la mayoría de nosotros desconocimos, no sabíamos lo que estábamos diciendo. Te recibo como Señor, o sea, tú, de ahora en adelante tú mandas, no mando yo.
Te recibo como mi Salvador. Ahora Él va a salvar mi vida, no solamente mi alma en la eternidad, sino en el tiempo presente. Y ha habido personas jóvenes, hombres, mujeres que me dicen: pastor, nada más acepté a Cristo, me corrieron del trabajo, choqué, me cortó la novia. Y lo vemos todo como que desde que acepté a Cristo, mi vida viene de picada, vengo de desgracia en desgracia. No, te está salvando. Probablemente no sabías lo que decías, pero Él te tomó la palabra y te dijo: ok, vas a aprender a obedecerme y yo te voy a salvar. No solamente del infierno, del novio hediondo ese que traes, o de la novia tóxica. A veces no entendemos las formas o de las cosas que Dios nos salva, pero nos salva. ¿Sabes por qué? Porque no solamente es bueno, además nos ama. Dios es bueno y Dios nos ama. Entonces, Él está con nosotros. Su amor y cuidado están presentes en todo momento en nuestras vidas. Y en ese amor nos recuerda que nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros. Dice en su palabra que no se duerme, ni pestañea, ni se adormece, ni siquiera así como para hidratar los ojos. No, dice: no se duerme ni se adormece tu guardador, tu cuidador. No creas que a veces nosotros creemos como que Dios se quedó dormido, anda por África ayudando gente, y luego voltea y dice: ay, caray, discúlpame, te me perdiste, pero ahorita te salvo. No, los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones todo el tiempo, porque Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él está con nosotros siempre. Entonces, si estamos pasando cosas que parece que están fuera de la bondad de Dios, quiero decirte algo. Dios hará lo imposible para nosotros, porque es bueno. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Hay una escritura muy compartida en este tema, y es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas son todas las cosas. A veces no lo entendemos. ¿Cómo esto me ayuda para bien? No sé, no me interesa. Él sabe que es por mi bien. Lo que yo tengo que hacer es no dejarlo de amar. Porque si yo lo amo, esto que yo creo que es un mal para mí se va a convertir en un bien. Y sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué dice? Son llamados. Dios te ama.
No dejes de amar a Dios, porque esto que parece soledad no lo es. Él está contigo y su bondad también. Esto que parece tempestad no lo es. Esto que parece adversidad, tribulación, no lo es. Es la bondad de Dios queriéndote llevar a una mayor intimidad con Él, a experimentar o a disfrutar, mejor dicho, de su presencia y de su poder como nunca te lo has imaginado. Por eso lo deja escrito en su palabra. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni siquiera se han imaginado, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero cuando no entendemos que aún en la tribulación la bondad de Dios está sobre nosotros, nos preguntamos, ¿cómo esto me ayuda para bien? Porque si todo nos ayuda bien, en ocasiones no lo vemos así. A veces sí creemos o sabemos que Dios es bueno, pero no es nuestro refugio. No es nuestra fortaleza. Yo sé que Dios es bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué? ¿Qué quiere decir que Dios no es nuestro refugio? Que a veces nuestra seguridad, nuestra paz, que ese es el propósito de un refugio, no vienen de Dios. A veces nos refugiamos en alguna persona, en algún consejero, puede ser en el pastor, en la iglesia, en un psicólogo, una amiga. Hay un dicho que muchos católicos repiten constantemente: me encomiendo a sus oraciones. ¿Cuántos han, no sé si alguno de ustedes lo dijo alguna vez o lo han escuchado? Pero a mí me dijo la última persona que me lo dijo: pastor, me encomiendo a sus oraciones. Le dije, ya te cargó el payaso. ¿Y si no oro? ¿Cómo te vas a encomendar a mis oraciones? Encomiéndate a Dios. A veces no oro ni por mí y tú te quieres encomendar a mi oración. Y también tenemos un concepto equivocado de lo que es encomendarse. Hemos creído que encomendarnos a Dios es pedirle y encargarle. Señor, ayúdame y ahí te encargo esto y me ayudas por allá. Eso no es encomendarse. Busca el significado bíblico de encomendarse. Encomendarse a Dios es tomarse de la mano de Dios y enfrentar la vida con Él. No es Dios está en un escritorio, voy y le expongo, o Dios está en el altar, me hinco y le expongo y me voy solo a enfrentar la vida. No. Encomendarse a Dios es caminar con Dios y enfrentar la vida de la mano de Dios. Entonces, ¿por qué a veces no entendemos que Dios es bueno y que todo nos ayuda para bien? Porque no hemos hecho de Dios nuestro refugio, nuestra seguridad, nuestra paz. Oye, que las finanzas, que el país está bien endeudado. Yo, gracias a Dios, tengo mis ahorros en dólares. Entonces te estás refugiando en el ahorro.
Y el que no ahorra, entonces no va a dormir en paz. Creo que la respuesta correcta sería: gracias a Dios, nosotros no dependemos de la economía mundial, dependemos de Dios. Y Él me promete no dejarme desamparado, ni andar mendigando pan. Y sí, hay que ahorrar, pero que eso no sea la razón de tu paz. Están robando en la cuadra. Gracias a Dios tengo cámaras. Me dijo una vez una persona, no sé si en un aeropuerto, no recuerdo dónde, le encargo a un guardia de seguridad, le dije: te encargo mi maleta. Me dijo: no, déjela ahí, al cabo hay cámaras. Le digo: la cámara va a servir para decirnos quién se la llevó, no va a evitar que se la lleven. ¿Y cuántos duermen en paz porque tienen cámaras? Porque tienen puerta de seguridad con 1000 chapas por todos lados. Tenemos que ser prudentes, claro, pero Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza. Eso nos hace vivir en paz, eso nos hace dormir en paz, aunque sea bajo un árbol, porque ahí Dios está con nosotros. El Salmo 34:8 dice, Nueva Versión Internacional: prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en Él. Sinónimo de dichosos: muy felices los que se refugian en Dios. A medida que nosotros nos refugiamos en Dios, disfrutamos de la bondad de Dios en todas sus facetas, en bendiciones, en añadiduras, pero también en guianza o fortaleza en la tribulación. Dios es bueno y es el mejor refugio que podamos tener, y nuestra vida está segura en manos de Dios. Entonces, cuando enfrentes una situación que no sepas qué hacer, no tienes que saber, tienes que preguntarle a Dios qué hacer. Porque a veces tenemos opciones y no sabemos cuál de todas. Pero se trata de hacer su voluntad. Y a veces su voluntad va en contra de todo el concepto de buena decisión que podamos tener. Pero todo, si lo amas, ayuda bien. Un sinónimo bíblico de bondad es misericordia. Dios es bueno y su misericordia se renueva cada mañana y nos ama como nadie nunca nos amará. Algunos hemos disfrutado tangiblemente la bondad de Dios en la economía, en amistades, en la familia, pero pocos le hemos sido agradecidos por eso. A veces en esta cultura de consumismo nos sentimos insaciables y vienen cosas y ni siquiera le damos gracias a Dios cuando ya queremos algo mejor. Hay que darle gracias, ser agradecidos a Dios por su bondad. ¿Te puedes poner de pie? Hace rato cantábamos: ha sido
bueno para mí. No puedo creer que me ames y cuán fiel has sido. Bueno para mí. No puedo creer que me ames y cuán fiel has sido. Bueno para mí. No puedo creer que me ames y cuán fiel eres tú. Señor, no lo podemos creer, no porque no lo puedas hacer, sino porque a veces no hemos sido agradecidos o recíprocos con el amor que nos amas. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra ingratitud, tú sigues siendo bueno con nosotros. En esta tarde te decimos gracias por tus bondades. Gracias porque tu bondad se manifiesta sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Ayúdanos a entenderla, a tomarla, a recibirla. No solamente a través de bendiciones o añadiduras materiales, sino a través de la guianza tuya al arrepentimiento, al cambio de vida. Señor, gracias porque cada mañana tu misericordia se renueva, Señor. Gracias, Dios Santo, por cada mañana. Por cada mañana, por cada oportunidad, has sido bueno y quiero agradecerte, Dios, por cada montaña, por cada camino que se abrió, has sido bueno y quiero agradecerte, Dios, porque perdonas, porque no me dejas atrás, has sido bueno y quiero agradecerte, Dios, porque pagaste la deuda que no podría pagar, has sido bueno y quiero agradecerte, Dios. Bueno para mí, no puedo Creer que me ames y cuán fiel has sido. bueno para mí. No puedo creer que me ames y cuán fiel eres tú. Señor, mi oración es que tu presencia nos guíe como es tu voluntad al arrepentimiento, que tu gracia nos alcance, que tú bendigas la vida de tus hijos, que fortalezcas los matrimonios, que sanes si hay algún enfermo, Señor, y que podamos disfrutar el proceso de conocerte cada día más. Señor, también te ruego por esta semana que comienza, que el pan no falte en la mesa de todos, que podamos disfrutar de tu presencia como familia y ser agradecidos con todo lo que nos has dado, Señor. Bendice a tus hijos y a tus hijas, líbralos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles 7:30. Bendiciones.